empiezan a desaparecer las monedas que nosotros conocimos, el euro va a ser tragado, como en la obra de Chávez, Red, que el negro se va comiendo el rojo. Bueno, acá las monedas se van comiendo unas a otras y empieza a aparecer el primer mercado regulado para el Bitcoin en los Estados Unidos. Estas son las monedas virtuales. Quiere decir que en algún momento la moneda global va a ser una moneda virtual, porque ya la moneda de papel pareciera que no tiene razón de ser. Argentina lo está demostrando. Hoy por hoy gran cantidad de bonos cotizan por encima de la par. La gente le tiene más confianza a la deuda emitida por el gobierno que al tema de los billetes. Que en realidad, si uno lee cuando aparecen los pesos moneda nacional, decía el Banco Central pagará al portador de esto tanta plata. Es decir, que son simples pagarés, que van a pagarse de acuerdo al respaldo técnico que tenga cada país. La moneda de Estados Unidos está sostenida hasta ahora, dijimos, por las diferencias tecnológicas que se han achicado muchos, pero sobre todo por la fuerza de las armas. Y por otro lado, no le quedaba otra a Europa que devaluar su propia moneda, porque si no se iban a ser cada vez más pobres. Grecia, tomó la bandera de romper otra vez con la moneda única, pero claro, todavía es chico y veremos cómo le va. Pero recordemos que hay un momento histórico, que es cuando termina la Segunda Guerra, que Europa se parte entre el este y oeste. Siempre hubo una Europa rica, que fue la Europa occidental, y la Europa que quedó bajo la cortina de hierro usaban los mismos trajes y era muy difícil que consiguieran un zapato de cuero. Esa era la economía de la Europa, que hoy hay que tomarla de base para el análisis actual. Esto hace en cuanto a la educación, a la forma de moverse las masas de los pueblos, de cómo se mueve la política, de cómo se mueve la propia educación, que es parte, la educación está metida dentro de un cubículo llamado cultura, y dentro de esos cubículos llamados cultura hay que ver cómo se extiende la Europa de hoy, junto con un Asia sobrepoblada que necesita comida y un África que le falta comida. A una le falta, no produce, y por otro lado Asia produce, pero también necesita comida. Con una América del Sur que está media devaluada, en el sentido que los gobiernos que fueron poderosos hasta hace unos años, hoy el gobierno de Brasil empieza a perder poder por sus formas políticas. El de Chile, a Bachelet, no le va muy bien y tuvo que lanzar la reforma educativa, que sería la base de la reconstrucción económica. Son temas justo para el debate en el momento que el doctor Malano y Nicolás Milanesi seguramente entrarán en una jugosa discusión sobre este tema. Está todo planteado, monedas únicas tienden a desaparecer, aparecen las monedas virtuales, aparecen las masas que se mueven, nos remitimos a la historia en la Europa partida del este y el oeste. Son temas que pueden debatir largo tiempo. Y entre ellos pueden elegir si prefieren el color rojo o el negro. En realidad creo que en el tema de Grecia habría que considerar dos aspectos. Uno, el aspecto más inmediato, que es un debate en el territorio de una comunidad rica, como es la Unión Europea, frente al resto del mundo, al estado de otras comunidades, donde han reiteradamente, y en este caso nuevamente, fallado esquemas, recetas operativas, prácticas que dan las grandes estructuras administradoras, los bancos centrales, el Fondo Monetario, para que una comunidad pequeña como la griega, que no tiene grandes áreas de producción, pero que tiene un turismo sumamente intenso y tiene una población pequeña, tendría que poder funcionar, no funciona, es reiterado y tuvo un salvataje. Pretendió ordenar, se avino a ordenar los números como las reglas ortodoxas se le impusieron y sigue pobre. Ante esa situación ha reaccionado y posiblemente haya una renegociación y un viso de condonación de deuda a través de esquemas muy blandos de refinanciación y repago. Pero junto a eso hay que analizar que es una decisión más que política, se está dando de tipo sociológica e histórica, en que hay que cambiar el esquema de reparto. Si cambiamos el esquema de reparto, hay una inmensa población de la humanidad que
posiblemente pueda acceder a una mejor calidad de vida, pero eso va a implicar que los ricos, salvo una capacidad creativa significativa, van a tener que tener un poco menos de riqueza. Y esto es parte sordamente de la lucha que se está trabando, y que no es solamente una lucha de tipo económica, es una lucha de tipo social. No sé cómo lo ve acá el sociólogo. Yo estoy, digamos, en línea con esa forma de pensar las cosas, porque todos sabemos que nadie va a resignar un estilo de vida que ya tiene adoptado. Y en este momento en que estamos llegando al 50% de la concentración de la riqueza por parte del 1% más rico, pero que es un esquema insostenible, ese esquema de distribución, como bien acabas de decir, lo que hay que entender que la cuestión que en el plano económico se manifiesta en detalle, la podemos observar, la podemos analizar, en el plano social pasa por otro lado, y es por una cuestión de poder, absolutamente. Pero no solamente lo que se expresa en el sentido bélico o en la parte más externa del poder, sino en algo que está adentro de los cuerpos, como bien nos habla Foucault cuando teoriza sobre el poder. Y lo que es claro es que una persona que ha alcanzado un cierto estilo de vida, hasta te diría, como se dice, viste, en las revistas de moda y las revistas que hablan sobre caballos, un estilo de vida que viene asociado a cierto uso del espacio, a cierto uso del cuerpo en el mundo, a cierto uso de las acciones que uno desencadena sobre las acciones de los demás, no va a ser abandonado por una cuestión puramente desiderativa. No hay una especie de filantropía instantánea que propenda a deshacerse de una parte de la riqueza para colocarla en las manos del resto, sino que en los casos que se da esta filantropía tiene que ver con cuestiones muy pensadas, muy estudiadas, y son personas que por lo general, como Bill Gates, tienen una larga trayectoria y han entendido el funcionamiento de la riqueza y cómo, como nos contaba hoy Jesús desde Sevilla, el capital tiene un uso social y hay que hacerse cargo de cómo funciona. Y en este caso, cuando vemos que hay una ruptura en Grecia, donde está avanzando un sector político de carácter más de izquierda, y donde se dirime la salida o no del euro, ¿cómo se empalma esto con la cuestión de la unificación en el mundo de una moneda virtual? Yo te diría que es clave entender que va a haber un conflicto bélico en algún momento, porque el Bitcoin no se llama dólar, y porque la moneda que hoy se presenta como hegemónica es el dólar. Entonces, por un lado tenemos los ricos que no van a querer soltar, salvo unos pocos casos de filántropos, y por otro lado tenemos cómo esa cuestión se presenta en el plano de la moneda como una lucha entre distintas monedas, aparece una que sería universal, y tenemos que recordar que todo lo que aparece como universal, en realidad va en una cruzada o en una lucha por universalizar. La otra vez hablábamos de lo que era el mundo romano. También conocemos la historia del cristianismo y cómo a lo largo de la historia los universales, el universal kantiano surge en la época que los estados nacionales se expanden en la modernidad, y aquí la moneda universal surge en una época donde hay un capitalismo que es hegemónico, pero que está partido entre el capitalismo de estado chino y el capitalismo de mercado norteamericano, al cual también el Estado siempre salva. En la crisis del 2008 el Estado salió a salvar a las empresas más importantes. Entonces, en algún momento esta cuestión de las monedas va a aparecer en el plano armado, y ahí vamos a ver si estamos ante esta tercera guerra mundial de la que hablábamos la otra vez o no, y cómo cada uno lo vivencia en el cuerpo. Es muy posible que la sensación que tenemos es que la tensión vaya a producir un estallido a través de la guerra, que en definitiva siempre fue como la erupción al cual le siguió inexorablemente un estado de paz, mejor o peor en cuanto a las comunidades en el estado anterior a esa guerra, pero
lo que junto con el tema de las monedas y por debajo del tema de las monedas está, en mi opinión, vigente y también es una lucha, es la necesidad de aumentar la producción. La sensación que uno tiene, sin elementos técnicos, lo que no somos técnicos, es de que hay una dotación tecnológica en el conocimiento masivo de la humanidad como para aumentar verticalmente la producción de medios y alimentos para los sectores que no están hoy nivelados. La soja fue un ejemplo del desarrollo de un grano que colaboró fundamentalmente para mejorar la calidad alimentaria en el área de China y en la China interior, y en el resto del mundo también. Y la transgénica, con toda su crítica desde un punto de vista naturista, es una demostración de la posibilidad de moverse rápidamente a través de la tecnología para aumentar el volumen de alimento. Creo que lo mismo sucede con el resto de las prestaciones de medios básicos, digamos, que el resto, yendo a la humanidad que está más postergada, que no sería tan técnicamente, no sería tan complejo de nivelar tal vez en un par de décadas. El tema es político. Y verdaderamente el campo de la moneda está demostrando y dándole transparencia a esa lucha política que no está pasando por la producción, sino que está pasando por la concentración de poder.